Lo que siempre creíste podría ser la mentira más cruel de tu vida. Basado en hechos reales. Valeria había crecido creyendo que su madre, Rosa, siempre había estado allí para ella. Cada cumpleaños, cada abrazo, cada consejo parecía un acto de amor genuino. Pero una carta olvidada en un cajón cambiaría todo. Esa tarde de otoño, mientras el viento azotaba las calles de Madrid, Valeria encontró un sobre antiguo. La letra era desconocida, temblorosa, y el papel olía a humedad y tiempo. Con manos temblorosas, rompió el sello de cera. Dentro, una serie de documentos y fotografías que no reconocía. Su corazón empezó a latir con fuerza y un miedo desconocido comenzó a crecer. Entre los papeles había un certificado de nacimiento con un nombre que no era el suyo, y junto a él una nota breve. No eres quien crees que eres, tu historia es otra. Valeria retrocedió, incapaz de comprender. ¿Era posible que toda su vida hubiera vivido bajo una mentira? La realidad parecía desmoronarse a su alrededor, y un frío paralizante recorrió su espalda. La mente de Valeria se llenó de recuerdos confusos, momentos felices que ahora parecían forzados, miradas demasiado intensas, palabras que antes no había cuestionado. Cada fragmento de su infancia ahora adquiría un significado distinto. Intentó recordar cómo era su madre biológica, pero nada venía a su mente. Solo vacíos y preguntas sin respuestas. El miedo se mezclaba con la indignación y la traición. Decidida, comenzó a investigar. Cada nombre, cada fecha en los documentos le abrían nuevas dudas. ¿Quién era realmente Rosa? ¿Y qué había pasado con la mujer que le dio la vida? La lluvia comenzó a golpear su ventana, mientras Valeria revisaba cada detalle. Las lágrimas caían sin poder contenerlas, y el silencio de la casa parecía amplificar su soledad y desesperación. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque temía lo que descubriría. Cada minuto que pasaba su vida se sentía más irreal, más frágil, como un castillo de arena a punto de desmoronarse. Esa noche, decidió llamar a un viejo amigo de la infancia, alguien de confianza, para contarle lo que había encontrado. La voz temblorosa no podía ocultar el terror que sentía. Mientras hablaba, Valeria se dio cuenta de que la vida que conocía era solo una fachada. Cada gesto, cada abrazo, ahora parecía una actuación calculada por alguien que nunca fue su madre. Sin poder dormir, recorrió las habitaciones con las cartas en la mano, buscando pistas en cada rincón de la casa. Todo parecía igual, pero su percepción de la realidad había cambiado por completo. La sensación de estar observada la invadió. Rosa estaba dormida en la habitación de al lado, y Valeria se preguntaba si ella sabía lo que estaba a punto de descubrir. Con un suspiro profundo, Valeria comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La mentira que la había sostenido toda la vida estaba a punto de salir a la luz, y no habría regreso posible. Al día siguiente, Valeria no podía concentrarse en nada. Cada vez que miraba a Rosa, sentía una mezcla de miedo y desconfianza. Las sonrisas y abrazos que antes le daban paz, ahora parecían ensayados, calculados. Decidida a descubrir la verdad, empezó a revisar fotos antiguas y documentos, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Cada detalle, por mínimo que fuera, parecía un fragmento de un rompecabezas macabro. Entre las cartas, encontró un sobre más pequeño con fotos de una niña que se parecía extrañamente a ella, pero con otra familia. Su corazón se aceleró. ¿Era ella misma o alguien más? La confusión se mezclaba con la rabia. ¿Cómo había sido criada por alguien que no era su madre?
Cada recuerdo de la infancia se tornaba ambiguo, como si hubiera vivido en un mundo paralelo. La necesidad de respuestas se volvió urgente. Valeria sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que confrontar a Rosa y descubrir la verdad. Esa tarde, Valeria decidió seguir pequeñas pistas en la ciudad. Algunos documentos la llevaron a lugares olvidados, calles que no recordaba y edificios donde nunca había entrado. Cada paso la acercaba a un descubrimiento que temía y ansiaba a la vez. La sensación de peligro era constante. El mundo que conocía se estaba derrumbando. Recordó las historias que Rosa le contaba sobre su familia, ahora entendiendo que muchas eran invenciones. La mentira estaba tejida en cada palabra, en cada gesto. La angustia crecía, pero también lo hacía su determinación. No podía permitir que la historia de su vida permaneciera oculta para siempre. Mientras caminaba bajo la lluvia, su reflejo en los charcos parecía el de otra persona, alguien que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Al caer la noche, Valeria regresó a casa con documentos que levantaban más preguntas que respuestas. Cada hoja parecía un fragmento de un secreto oscuro que Rosa había ocultado durante décadas. La ansiedad se apoderó de ella. No podía dormir pensando en la niña que había sido y en la mujer que la había criado. Cada recuerdo tenía ahora un sabor a traición. Decidió confrontar a Rosa el día siguiente. Necesitaba respuestas, aunque temía las consecuencias. La verdad era un precipicio y ella estaba parada al borde. La casa estaba en silencio, y cada crujido parecía amplificado. Valeria comprendió que aquel lugar, que siempre había sido su refugio, ahora estaba lleno de sombras y secretos. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Valeria se preparó para enfrentar a quien creía su madre toda la vida, sin saber si podría soportar lo que descubriría. La mañana siguiente, Valeria se levantó con el corazón latiendo a 1000. Cada paso que daba hacia la cocina la llenaba de miedo. Sabía que el momento de confrontar a Rosa había llegado. Rosa estaba preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Su sonrisa cálida y su voz dulce ahora parecían una máscara que escondía secretos oscuros. Valeria tomó aire y mostró los documentos que había encontrado. «Necesito que me digas la verdad, madre, o quien tú seas», dijo con voz temblorosa pero firme. Rosa se quedó inmóvil unos segundos, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de algo que Valeria no supo interpretar: arrepentimiento, miedo o culpa. «Valeria, no es como piensas», comenzó a decir Rosa, pero Valeria la interrumpió, decidida a escuchar toda la verdad sin filtros ni excusas. Rosa confesó lentamente que no era su madre biológica. Cada palabra hacía que Valeria sintiera que el suelo bajo sus pies desaparecía. Todo lo que había amado y confiado era ahora un entramado de mentiras. Los recuerdos de abrazos, palabras de consuelo y celebraciones se mezclaban con sentimientos de traición y confusión. Valeria se sentó, incapaz de asimilar la magnitud del engaño. Cada detalle que Rosa contaba revelaba la planificación meticulosa de su secuestro años atrás. La historia que había vivido hasta ese momento era solo un guión elaborado para esconder la verdad. Valeria sentía rabia y miedo al mismo tiempo. Su infancia, sus recuerdos, todo parecía construido para mantenerla bajo control. La mujer que había amado toda su vida ahora aparecía como su secuestradora. Aún así, había un hilo de esperanza. Rosa comenzó a explicar sus motivos y cómo había terminado siendo parte de una historia mucho más complicada de lo que Valeria podía imaginar. Mientras la confesión continuaba, Valeria comprendió que la vida que había conocido estaba llena de secretos y peligros ocultos. Cada gesto de Rosa tenía ahora un doble sentido. El corazón de Valeria latía con fuerza. La mezcla de miedo, dolor y curiosidad la mantenía en un estado de alerta constante.
Rosa detalló cómo había cuidado de ella todos estos años, a pesar de todo, intentando protegerla de enemigos desconocidos que querían dañarla. Valeria, aunque desconfiada, empezó a notar matices de verdad y protección en las acciones de Rosa. La situación era más compleja de lo que parecía. La conversación terminó con un silencio pesado, donde ambas comprendieron que la relación cambiaría para siempre. La verdad había salido a la luz, pero el futuro aún estaba lleno de incertidumbre. Determinada a entender su pasado, Valeria comenzó a investigar más a fondo los documentos antiguos. Cada archivo y cada foto revelaban secretos que habían sido cuidadosamente ocultados. Descubrió cartas y diarios que hablaban de amenazas a su familia biológica, detalles de cómo Rosa la había tomado para protegerla y nombres de personas que nunca había conocido. Cada hallazgo aumentaba el miedo y la curiosidad. La vida que había conocido era solo una parte de una historia más grande, peligrosa y misteriosa. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con los nuevos descubrimientos. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de Rosa adquiría un significado diferente. Valeria entendió que debía seguir investigando. Solo enfrentando la verdad completamente podría reconciliarse con su pasado. Con cada documento revisado, Valeria sentía que caminaba por un laberinto sin salida. Sin embargo, cada pista encontrada era un paso más hacia la comprensión de su propia historia. Descubrió fotografías de sí misma en lugares desconocidos, con personas que parecían seguirla, protegiéndola o vigilándola. La sensación de ser observada desde la infancia no era paranoia. Había fuerzas externas involucradas que justificaban el secuestro y la protección de Rosa. Valeria sentía miedo, pero también admiración por la mujer que la había criado bajo circunstancias extremas. La relación era ahora una mezcla de desconfianza, rabia y gratitud. A medida que la noche caía, Valeria comprendió que su vida no sería igual nunca más. Los secretos del pasado habían cambiado su percepción de todo lo que conocía. Valeria decidió confrontar los últimos detalles desconocidos. Necesitaba respuestas completas para poder decidir su futuro. Rosa aceptó mostrarle archivos ocultos y cartas que explicaban los eventos que llevaron al secuestro y a su crianza bajo la tutela de alguien que no era su madre biológica. La verdad era mucho más compleja de lo que Valeria había imaginado. Intrigas, amenazas y decisiones difíciles habían definido cada momento de su vida. A pesar del miedo, Valeria sintió una especie de liberación. Conocer la verdad le daba la fuerza para enfrentar el futuro. La noche terminó con ambas en silencio, sabiendo que la relación había cambiado irrevocablemente, pero también que aún había un camino hacia la reconciliación. Valeria sabía que el paso siguiente era inevitable: conocer cara a cara a quienes la habían buscado durante 20 años. Sus manos temblaban, pero en su mirada había una decisión inquebrantable. El viaje hacia ese encuentro estuvo marcado por recuerdos fragmentados y emociones contradictorias. Cada kilómetro recorrido era un eco del pasado que la había mantenido encadenada. Cuando finalmente llegó al pequeño pueblo donde vivían sus padres biológicos, el aire parecía cargado de una tensión indescriptible. Del otro lado de la puerta, dos rostros envejecidos por el dolor y la espera aguardaban con esperanza y temor a la vez. El momento del reencuentro fue un torbellino de lágrimas, abrazos y silencios profundos, como si el tiempo se derritiera en un instante. Su madre biológica acarició su rostro con manos temblorosas, como queriendo recuperar cada día perdido. Su padre apenas podía articular palabra, dominado por la emoción. Valeria se dejó envolver por aquel abrazo, entendiendo que aunque el pasado era irreparable, el presente le ofrecía una segunda oportunidad. Las conversaciones que siguieron estuvieron cargadas de dolor y alivio. Historias de búsqueda incansable, noches sin dormir y plegarias interminables llenaron el aire. Valeria descubrió que nunca había sido olvidada. Su nombre siempre había sido pronunciado en cada oración, en cada cumpleaños, en cada Navidad.
Ese amor inquebrantable le dio la certeza de que, pese a la tragedia, había sido profundamente querida desde el primer día de su vida. Esa noche, al mirar al cielo estrellado, Valeria comprendió que su historia era una mezcla de sombras y luz, de engaños y verdad, de dolor y amor. Rosa, la mujer que la había criado, quedaba en un rincón de su corazón, marcada por la contradicción entre secuestro y cuidado. Su familia biológica, por otro lado, representaba la raíz, la sangre, la identidad que siempre había buscado. Decidió que no dejaría que el odio la consumiera. Su fuerza estaría en perdonar y en abrazar la vida con la verdad como estandarte. Con voz firme, dejó un mensaje que atravesó la pantalla. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la mujer que te crió toda tu vida no era tu madre biológica, sino tu secuestradora? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias basadas en hechos reales.